Croqueville, de la logoterapia al análisis existencial, de la pura trascendencia a un diálogo existencial. Michelle Croqueville es psicóloga clínica y supervisora acreditada por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, magíster en análisis existencial, profesora universitaria, directora y profesora del Instituto Chileno de Análisis Existencial. Bienvenida. Estamos buscando una luz que ayer había aquí, pero ahora no sabemos dónde se prende. Sí, déjame acá. ¿Te prendió? ¿Te prendió? Bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Primero quería agradecer a Alejandro y a Emilia esta preciosa oportunidad de estar aquí con ustedes. Pido disculpas por mi voz y me traje miel por si tengo que comer un poquito y un poco de agua. Obsequios muy amorosos y muy generosos de colegas de Puebla, compañeros de asiento. Bueno, ahí me siento un poquito apretada ahí detrás del escritorio. Primero quería contarles que la presentación que voy a hacer ahora enmarca, quizás explica, quizás les permita comprender un poco más lo que dije ayer en la mesa redonda. Y todo parte cuando empiezo a pensar qué puedo ofrecer acá en México como una ponencia. Y conversando con Alfred y con Gabriel, pensé, bueno, veamos el tema de la autotrascendencia y el diálogo existencial. Pensé en el título, lo corroboré con Alfred, ese título, y se lo mando a Emilia, con copia a Alfred, obvio, el maestro. Y a los 10 minutos me llega un mail de Alfred y me dice, pero Michelle, es autotrascendencia, no es trascendencia. Y yo reviso el mail que le mando a Emilia y ups, lapsus, se me aparece Freud en ese minuto. Y dije, qué raro, ¿por qué habré escrito eso? Y cuando me pongo a desarrollar la ponencia, ahí lo comprendí. O sea, realmente Freud tenía razón. ¿Por qué escribí trascendencia y no autotrascendencia? Y es lo que voy a desarrollar ahora. Porque el prefijo auto implica que estoy ahí, estoy dentro. Y justamente lo que voy a hablar hoy día es esa distinción, quizás esa separación a la que aludió Andrés ayer, que mencionó Frank, esa frontera. La idea es que al final podamos llegar a una autotrascendencia plena. La otra cosa que quería explicarle a Alfred es que pensando en esta ponencia, él me dijo, ¿por qué no ofrece una ponencia sobre fenomenología? Porque él sabe que me gusta mucho. Y yo, alumna rebelde, dije, no, quiero hablar de algo que incluye la fenomenología, que es requisito para la fenomenología, que no se puede hacer fenomenología sin el diálogo. Y quiero partir por ahí, quiero hablar sobre el diálogo, que incluye el diálogo. Bueno, ahora vuelvo a mi lugar. Primero, yo no estaría aquí claramente, no solamente si no fuera por mis padres, sino que también si no fuera por Frankl.
como les dije ayer, yo no me formé en logoterapia, pero cuando empiezo a formarme en análisis existencial, me doy cuenta de y después de haber estudiado psicología, claro está, me doy cuenta del tremendo aporte de no fue una ventana, fue un ventanal que me dio Frankl cuando incorpora en la relación terapéutica la dimensión personal, la dimensión espiritual, traducida así, ¿no? Para mí fue maravilloso, realmente fue un tremendo aporte en todo. Él descubre, no lo inventa, claro está, la dimensión personal espiritual pertenece al ser humano, pero él le da una relevancia, lo releva, y eso para mí fue extraordinario, fue una revolución para mí en mi quehacer, no solamente terapéutico, sino que también personal. Ahora, también si yo me pongo y me sitúo en la historia de Frankl, en el periodo de Frankl, creo que también es muy importante poder comprender desde dónde se originan las teorías. Necesito situarme en un lugar para poder comprender desde dónde mira lo que se mira, quién lo mira, no solamente con los pacientes, conmigo también, y no podía ser menos con Frankl. Y él tiene una historia que no voy a repetirla, digamos, pero sí pertenece, y el desarrollo de la logoterapia, luego de un periodo de guerra muy terrible, muy doloroso, donde la verdad es que me puedo imaginar que no se veía mucho futuro. La sobrevivencia propiamente era la meta del día, digamos. Y posterior a eso también aparece el sinsentido, el vacío existencial. Es decir, miro para atrás y está el caos, la devastación, no solamente material, sino que también personal, espiritual. Por lo tanto, como decimos en Chile, hincarle el diente, enfilarnos hacia el futuro, era la meta, no podía no ser eso. Es decir, tuvo mucho sentido que fuese así, orientarme al futuro. Para Frankl, quien no la chunté. Era para acá. Tampoco. El último. Ahí. Disculpe. Para Frankl, cuando él define autotrascendencia, la define, como dice ahí, el ser humano es tanto más humano, es tanto más el mismo, cuando se pasa a sí mismo por alto y se olvida de sí mismo, ya sea en la entrega a una tarea, a una cosa, a una pareja o a un ser humano. Eso está en ese libro, en Fundamento Antropológico, y también en un discurso que él da en 1985. No literalmente, pero es lo que dice en su discurso. Pasarse por alto a sí mismo. Algo pasó con la imagen. Bueno, ahí debiera decir persona. Se desconfiguró con esta otra computadora. Bueno, en fin. Pero todos leen persona, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, la autotrascendencia es esta persona que está dirigida, enfocada, direccionada hacia el mundo externo, hacia los otros. Claro, no podía no ser así. Ahí estaba el futuro, ahí estaba la vida, la existencia estaba adelante, estaba en el futuro. En Chile tenemos a un santo muy querido, muy respetado, que se llama Alberto Hurtado. Y el padre, el santo, ahora es santo, Alberto Hurtado decía, hay que dar hasta que duela. Yo estuve en colegio monja, 12 años, y esta frase siempre me perturbaba un poco, ¿no? Como no entendía mucho esto, dar hasta que duela, pero me decían que Cristo estaba en mí, entonces ¿cómo? Si me duele estoy martirizando al Cristo que está en mí. No, como que siempre lo dejé en paréntesis. No. Y también la madre, no es santa, ¿no? Madre Teresa de Calcuta decía más aún, dar hasta que duela, y si duele, dar más todavía. Claro, es probable que estas dos personas
tremendas personas, bellas personas, dijeron esto en un contexto específico, claro. El problema es que la gente toma las frases y las hace suyas sin comprender de lo que estaban hablando o hasta qué dimensión estaban hablando. Yo realmente no sé, no conozco tanto la historia de Alberto Hurtado ni de la Madre Teresa de Calcuta, pero sí he escuchado esta frase en persona, en personas que uno se podría imaginar el látigo así como, no, está bien, tiene que doler, en fin. Y yo así como con esta formación analítica existencial decía, ¿cómo hacerse tanto daño? Bueno, en Chile también tenemos una muy mala frase que dice, primero es el deber y después es el placer. Y de eso se trata, trabajar, producir, los deberes, en la educación, ni hablemos, los horarios de la educación son hasta las 6 de la tarde, los chicos están haciendo tareas, trabajando, llegan a sus casas más tareas, quizás con suerte tienen 2 minutos para jugar afuera o con el computador o con lo que sea, digamos, y sería todo. No hay lugar para esa vivencia de su propia persona en un juego. Dar hasta que duela. Ay, me fui para atrás, perdón. Bueno, análisis existencial es un enfoque teórico que tiene un fundamento absolutamente en la filosofía existencial. Puse a Heidegger como uno de los tantos, claramente está Jasper, está Buber, está Kierkegaard, en fin, ¿no? Existir en latín que se dice existere, dice aparecer, donde el prefijo ex es hacia afuera y el verbo existere es tomar posición, es decir, existir es estar ahí afuera, en el mundo, más o menos, ¿no? Y la famosa frase de Heidegger, ser en el mundo, resume, no resume, sino que grafica este concepto de existencia, de existir. Ser en el mundo, no en mi cueva, sino que en el vínculo, en el otro, en lo otro que me rodea. Ahí aparece el ser. El problema está que nuevamente aparece, desde mi punto de vista y por lo que yo he escuchado, una confusión también en los significados. Porque el ser en el mundo, cuando nosotros hablamos, y esto sí me lo han dicho, lo he escuchado personas, que cuando se habla de el mundo se piensa que, entonces claro, la autotrascendencia es ser allá, ser con los otros, ser en este mundo que está allá afuera. Ahí se cumple la existencia. Nuestro amigo mendocino, filósofo Norberto Spinoza, escribió un artículo muy fantástico, muy precioso, donde habla de Heidegger y habla de Husserl, y de la misma forma que habla del Engle y de la fenomenología. Y él nos comenta en ese artículo que, primero, evidentemente, todo el trabajo de Heidegger no estaba centrado, es decir, no es que no estuviera centrado, sino que el fundamental trabajo de Heidegger es en el ser. Toda su investigación, todo su trabajo está fundado en el ser. Su investigación es ¿qué es el ser? No es el mundo. Este es ser en el mundo, pero todo su trabajo es descubrir qué es el ser, quién es el ser. Y lo que nos plantea Norberto Spinoza es que entre Husserl y Heidegger hay una evolución que va hacia al giro, no me gusta decir retroceso, una vuelta atrás, pero no como retroceso, sino que Husserl, toda la filosofía, la percepción de Husserl está orientada a la conciencia. En Heidegger está orientada al ser, es la vuelta al ser. Ese es su acento, ahí está el acento, en el ser, y por eso se desarrolla después la fenomenología. Bueno, ese giro, esa vuelta, es la misma que nosotros podemos observar entre Frankl y Lengle. Porque el giro que hace Lengle es la vuelta hacia la persona. Frankl
pone todo fuera, en el futuro. L'Engle toma a la persona y dice, momento, primero veamos quiénes somos, qué sentimos, qué podemos, en fin, y de ahí autotrascendamos. Me fui para el otro lado. Puse análisis existencial moderno y no postmoderno, ahí tendremos que dilucidar cuál es. Pucha, tanto trabajo que me di poniéndolo en línea para abajo. Bueno, este giro hacia atrás, hacia la persona que hace L'Engle, es, claro, si yo ya lo vimos ayer, varias veces se ha dicho en este seminario, yo poder ser con mis capacidades, que hoy estuve en duda, cuando llegué a México no sabía si iba a tener la capacidad de estar aquí por mi voz, y si no hubiera podido estar aquí realmente. Gustar vivir, los sentimientos, cómo reconozco valores si no es a través de los sentimientos. Es imposible. Salvo que sean valores superyoicos, impuestos desde afuera. Yo necesito de mi sentir y de mi detenerme en mi sentir para poder captar valores, para que esos valores sean míos, para que yo los pueda hacer propios. También nos orienta al que yo pueda ser así como soy, a la autenticidad. Antes de venir a México, unas semanas antes, pasó un hombre por casa pidiendo dinero. Era en pleno verano, 30 grados, mediodía, y a mí no me gusta dar dinero. No porque sea apretada, sino que, no sé, no me gusta. Y le dije que no, que en realidad no tenía, en fin. Entonces me dice, señora, ¿usted me puede calentar unas empanadas así grandes, unas empanadas que me regalaron 2 casas más allá? Claro, le dije yo, por supuesto. Eso inmediatamente me hizo contenta. Y fui, efectivamente eran 2 empanadas medias congeladas que están dentro de una bolsa plástica. Me voy a la cocina, pongo el microondas, busco un platito de cartón, busco servilletas. Digo, pero ¿cómo se va a comer estas empanadas este pobre hombre con pleno calor, en seco? Y no tengo bebida, en casa no compramos gaseosa. Y abro el refrigerador y se me había olvidado, tenía guardado un vaso de jugo, de un jugo que hacemos en casa con los damascos de casa, que hay en casa. Y lo estaba enfriando justamente para los 30 grados de calor. Y yo dije, va a disfrutar tanto este señor con este... Y le busqué un vaso desechable, le puse las empanaditas en el platito de cartón, busqué una servilleta, salí con el vaso y se los entregué. Y volví feliz. Sentí que ahí yo sí había podido, probablemente en términos económicos gasté mucho más, por eso digo, no es un tema de plata, pero yo sentí que ahí mi propia autenticidad, lo mío, lo que reconozco en mí, había podido plasmarse. En contrario a lo que decía Janelle ayer, que hablaba de esta comparación de dar el consentimiento o prestarse, ¿no? Puedo hacer cosas prestándome, puedo hacer cosas dando mi consentimiento. Pero cuando doy mi consentimiento, aparece lo más propio mío, aparece lo más auténtico. Si hubiera dado la plata, hubiera sido a costa mía. La belleza del trabajo del L'Engle es que volvemos a la persona, a rescatarnos, a posicionarnos. Bueno, y claramente a un actuar con sentido. Bueno, en este recorrido que he hecho, muy mínimo, que he hecho por Ciudad de México, tuve una mañana para ir a aplanar calles, como decimos nosotros. Y vi unos murales maravillosos, fui a la catedral, quedé impactada con un retablo impresionante, barroco, y tuve la suerte de poder entrar a la muestra maya que hay. Es un imperdible, es impresionante. Y iba mirando, me iba metiendo en la cultura de a poco, y de repente en una vitrina se me aparece esto.
wow, en la cultura maya, la flor de 4 pétalos. Y dije, las 4 motivaciones están aquí, que representan el sol. Representan los 4 rumbos del cosmos. Los 4 rumbos del cosmos. Claro, nosotros podríamos decir las 4 motivaciones. Y al centro hay un eje que es aquello que nos conecta con lo trascendente. En realidad no solamente es con lo trascendente, no con la autotrascendencia. Con lo trascendente conecta los 3 mundos, el inframundo, la tierra y el cielo. Pero no, el puro hoyito no sería nada. Necesitamos de los 4 pétalos, claro, ¿no? Muy bonito, quedé muy impresionada. Perdón. Ay, no le invoco esta cosa. Entonces, vuelvo a hacerme la pregunta. ¿El ser humano es tanto más humano cuando se pasa por encima, cuando se olvida de sí mismo? ¿Hay que dar hasta que duela? ¿De verdad? Ay, de nuevo me fue otra. Hay que olvidarse de eso, pasar por encima de mis capacidades. Tengo que pasar por encima de mi sentir, por encima de mi propia autenticidad o del sentido mismo, el sentido propio, claro. Hay pocas frases que yo me aprendo de memoria. Y esta frase para mí la pondría así como en el dintel de mi casa, en alguna parte, ¿no? Una existencia plena se fundamenta sobre la base del diálogo. Una buena vida no se tiene a partir de sí mismo, pero tampoco sin uno mismo. Tampoco sin uno mismo. Esa es la base del diálogo. Bueno, hay una definición de lo que es diálogo. Yo debo confesar que está equivocada en la etimología de esta palabra. Yo estaba convencida que diálogo venía de dos, que diálogo implicaba dos. Pensé díada, diálogo, sonaba como parecido. No tengo formación en latín, en griego, en nada de esas cosas. Y estaba convencida. Y cuando busqué la definición me di cuenta que día era a través. Y a través implica de por sí apertura. Es decir, no puede haber diálogo si no hay apertura. Y por eso es tan diferente 2 monólogos que un diálogo. Se siente distinto, se siente en la panza distinto. No entra, claro. Porque para que haya un a través tiene que haber apertura para que lo que sea atraviese. Pucha. Bueno. ¿Qué hago con mi esquemas que me demoré tanto en hacerlo y tanto hacer calzar los gráficos y los giros y las cosas, en fin? Bueno, ¿por qué me acerco con el micrófono? Porque, así como dije, esa frase para mí es fundamental. Este gráfico para mí también es fundamental, o van hermanados unos con los otros. Cuando nosotros hacemos seminarios en Santiago, no de formación, sino que unos seminarios para público general, yo hago este gráfico y lo pongo en una esquina en la pizarra y no lo borro y lo uso en todo momento, recordándole a las personas que no se les olvide que la existencia es estar con los 2 pies, uno en cada lado, un pie en mí, el otro pie en el otro o en lo otro. Si solamente me paro en mí y no me fijo en lo otro, me puedo caer o me quedo solo. De la otra forma es lo mismo. De lo que se trata es poder hacer una danza, así lo veo yo,
poder hacer una danza y donde yo me pueda mover según la música que escucho. ¿Desde dónde la escucho? La escucho desde acá, se me requiere acá, pero este pie no lo despego de mí. Me cargo más sobre este, pero este no lo despego. Sigo conectada conmigo. Me requiere algo a mí de mí misma, me cargo sobre mí, me posiciono en mí. Y para mí la existencia es eso, es poder moverme fluidamente entre yo y el mundo, entre yo y lo otro. Para mí esto es fundamental. No puede ser sin mí, pero no puede ser solo conmigo. Otra imagen para graficar, porque yo soy muy concreta, la abstracción me cuesta un poco. Otra imagen que para mí es también muy clásica es la del avión. Cuando uno se sube al avión y empiezan las azafatas, o ya no son las azafatas, ahora es el computador, que dice, y cuando caerán las máscaras de oxígeno, primero póngasela usted. Primero póngasela usted. Y después se la pone al niño o a la persona que está al lado suyo. Y eso, la razón que tiene es muy simple. Si yo no estoy bien oxigenada, no voy a poder prestar ayuda. Se la puedo poner al niño y el niño no va a saber qué hacer. Se la puedo poner al otro y el otro puede ponerse histérico y yo fregué. Primero me pongo la máscara de oxígeno en mí. Primero la persona. Y después puedo orientarme hacia el mundo. Pero no puedo quedarme solamente con la mascarita para mí, claro, ¿no? Bueno. El diálogo es fundamental para estos dos procesos que pertenecen el método y el proceso de autoexperiencia en análisis existencial. En 1991, Frankl dimite a la GLA Internacional, ayer se mencionó claramente, y dentro del argumento que él dice es que el análisis existencial personal ya no sería logoterapia. El AEP, que tan preciosamente nos desarrolló ayer Yanel, no sería logoterapia. Pero además dice, más de 250 horas de autoexperiencia sería absolutamente antilogoterapéutico. Ahora, ¿cómo puedo yo saber de mí, de mi sentir, de mis capacidades, de mi autenticidad, de mis límites, claro, de mis sentidos, si no exploro en mí, si no me conecto conmigo? Más de 250 horas, claro. Y yo diría eso y más. Pucha. Bueno, aparte del AEP y de la autoexperiencia, también Frankl, como mencionó Gabriel ayer, no quiso el tema de la biografía. Y leyendo un libro de Frankl me impresionó mucho una frase que leí ahí que decía, uno se es hijo, pero no esclavo de su pasado. Uno es hijo, pero no esclavo. Claro, uno no es esclavo, porque eso sería más bien la mirada psicoanalítica. Pero si no comprendo mi pasado, si no lo elaboro, esa parte, esa porción de mi existencia va a quedar frenada. Y eso lo he visto, yo creo que todos ustedes terapeutas lo han visto, ¿no? Tengo muchos ejemplos para contar, pero creo que voy a seguir pasando chascarros con mi gráfica. No se ríen. Por lo tanto, original, son muy creativas. La persona requiere, para poder ser entonces, percibir, para gustar vivir, sentir, para permitirme ser como yo soy, comprender. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Ese es el camino del autodistanciamiento. Cuando yo me conecto, cuando yo puedo mirar desde más lejos, el percibir,
lo que percibo, lo que siento y lo que comprendo, yo ahí puedo llegar a la acción. A una acción con sentido. Claro, puedo hacer 1000 cosas prestándome, pero para que una acción tenga sentido, tengo que haber sido primero capaz de poder ser y percibir aquello que puedo, gustar, vivir y sentirlo desde el sentir, permitirme ser como soy y poder comprender lo que me trae esa situación. Es interesante porque se nos aparece el triángulo que nos hizo Janel ayer sobre el AEP. El AEP no puede hacerse si no es desde el conectarse con las motivaciones, que yo pueda hacer, que es todo el acto de percibir que nos decía ayer, el sentir con la emoción primaria, el sentir fenomenológico, comprenderme a mí, comprender al otro, de donde surge una ética, una conciencia moral, un tomar posición para poder llegar a una acción con sentido. El diálogo existencial, por lo tanto, no puede darse si no es desde la apertura. La apertura es una palabra fundamental en el análisis existencial. La apertura hacia mí no puede no ser sin una apertura hacia mí. Tengo que estar conectada con lo que me pasa en cada situación. Y con una apertura hacia ti, claro está. Necesito detenerme y sentir. Y desde ahí yo puedo preguntarte, por eso que me llega de ti. Ahí estamos hablando ya de fenomenología. Pero a su vez también necesito el reconocimiento de mi ser por parte tuya. Porque si no puedo salir muy malherido, claro. Eso es un diálogo. Y para que finalmente se aparezca un horizonte de desarrollo. ¿Qué de bueno? ¿Con qué puedo yo aportar o enriquecer esta situación sin perderme a mí y también sin que tú mismo te pierdas? Porque de eso se trata. En el diálogo tenemos que estar los dos presentes. Que lo mío pueda y tenga derecho a estar y también lo tuyo. No puede ser sin mí, pero no puede ser solo conmigo. Por lo tanto, la autotrascendencia es apertura al otro, ver lo que el otro requiere de mí, y apertura a mí mismo, viendo lo que puedo, lo que me hace bien, lo que me legitima y tiene sentido. Esto es muy importante. Muchas veces ocurre que cuando hacemos algo sin sentido, pero muy autotrascendente, en Chile decimos es como un dar con elástico. Es decir, estamos esperando después, el después puede ser el mismo día, o 10 años después, o 25 años después, esperando ser retribuido. Claro, porque di y me vacié, como decía Janel ayer. Me vacié, pero el aparato psíquico es muy sabio, el aparato psíquico requiere restablecerse, restablecer un orden. Necesito recuperar. Y por eso pasó la cuenta. Y las madres, los padres les dicen a los hijos, yo que di tanto por ti, me sacrifiqué, me levanté tan temprano, pagué tus estudios, entonces ahora te toca. Y uno no sabía que estaba poniendo plata a interés ahí. Claro. ¿No? La idea es, en el diálogo, es poder salir llena y que el otro salga lleno. ¿Lleno de qué? Lleno del otro, lleno de mí, lleno de la existencia. Y luego esas dos aperturas poder llegar a la acción. Por lo tanto, la autotrascendencia, el objetivo está fuera de mí. Claro, el objetivo está fuera de mí. Lo vimos en el esquema del triángulo, ¿no? Está al otro lado. Pero no me dejo fuera de mí. Me incluye. Me incluye. Por eso
el lapsus, cuando yo puse trascendencia en vez de autotrascendencia, porque todo lo que había visto hasta ahora, que la autotrascendencia frankliana era no incluirse, pasarse por encima, no lo incluía. En la psicoterapia, en la consulta, esto es fundamental. Si me paso por alto a mí, no puedo hacer fenomenología. Fenomenología como método, primero que nada, en la psicoterapia, pero también, para mí al menos, es una actitud de vida. No puedo hacer fenomenología si no me incluyo en la experiencia. Por eso es tan importante el trabajo que hace Lengle, Alfred. Si no somos conscientes de lo que nos pasa en cada situación, específicamente en la terapia, yo puedo traspasarle al paciente, puedo manipularlo, atribuyéndole a él cosas que en realidad tienen que ver conmigo. Por eso son tan importantes las horas de autoexploración. Fenomenología, ¿viste, Alfred? Igual voy a hablar de fenomenología, un poquito. Fenomenología viene del verbo phainomai, que significa estar en luz, lucir, brillar, es precioso. Es un concepto hermoso. Yo siempre me imaginaba como terapeuta con una linternita que iba como mirando así, como alumbrando algunos resquicios que el paciente no era capaz de mirar. Bueno, logos, ya se habló harto de lo que es logos, en fin, ¿no? La fenomenología requiere apertura, al menos 3. Digo al menos 3 porque como esto es una teoría viva, podemos seguir ampliándola. El primer paso es que yo me abra. Abrirme yo internamente a lo que me llega del paciente. Ahora, es re fácil decirlo, pero la verdad es que requiere de mucho coraje. Para mí es como abrir una puerta a lo desconocido. Y no cualquiera, ni en cualquier momento, se atreve a abrir una puerta hacia lo desconocido. Quizás, ¿qué viene del otro lado? ¿Una teoría que no conozco? ¿Un problema que no conozco, que no sé cómo manejar? ¿Algo que está reñido con mi ideología, con mi moral, con mi ética? Hay que estar muy bien parado para hacer fenomenología, muy firme. Se requiere coraje. Aquí les quiero contar, sí, vamos a tomar un poquito, dos experiencias que he tenido con esto, con la fenomenología. Bueno, muchas, pero hay una que para mí es muy, la guardo con mucho cariño, porque la vine a entender ahora cuando supe fenomenología. Cuando yo era una niña, tenía 10 años, en el colegio, en clase de música, había el profesor nos hacía unas horas de audición musical. Entonces nos ponía en una sala, ponía los long play, los discos, sonaba así como rayando siempre. Y nos hacía escuchar música clásica y la idea era que poder ir abusando el oído, poder reconocerla. Y una vez puso una música, yo estaba acostumbrada a escuchar música clásica, en casa escuchábamos mucha música clásica. Y de repente empieza a sonar una música y se me empieza a petar el corazón y me empieza a dar una pena, una tristeza que yo no sabía, porque yo como que miraba a todos lados, mis compañeros estaban mirando para cualquier lado, no estaban ni ahí con la música, y yo sentía esta tristeza, una tristeza profunda, y no entendía. Y cuando tenía 10 años, así que más perpleja todavía. Y cuando termina la clase, me acerco al profesor y le pregunto, ¿qué estábamos escuchando? Yo dije, la única explicación es la música, pues ya miré para todos lados y no había nada que... Y me dice, estaba escuchando Adiós al piano de Beethoven, Farewell to the Piano, no sé cómo se dice en alemán. Y dije, y ahí,
Y me dice, lo que pasa es que esa música la compuso cuando empezó a perder el oído. Beethoven, ustedes saben que quedó sordo. Cuando empezó a perder el oído, o sea, él de cierta forma se estaba despidiendo de lo más amado por él, que era escuchar la música. Yo quedé así como perpleja en realidad. Al finalizar el año, examen, audición musical, toda histérica por supuesto, y yo dije, me la voy a jugar. Y me siento, se ponen a escuchar la música, y yo dije, bueno, estaba en colegio monja, así que quizás la frase vino ahí, hágase en mí según tu palabra, que sea lo que Dios quiera, no recuerdo. Cerré los ojos y empecé a escuchar la música y a ver qué pasaba en mí. Y nuevamente empezó a dar pena. Y yo dije, adiós al piano de Beethoven. Y empecé a soplar a todas mis amigas, adiós al piano, adiós al piano, adiós al piano. Y era eso, era adiós al piano de Beethoven. Mirando la experiencia desde ahora, ya con saber lo que es fenomenología, me di cuenta que había sido una experiencia absolutamente fenomenológica, de abrirme incluso a que me diera pena. O sea, estaba dispuesta a que me diera pena, pero no sabía lo que iba a hacer. Podía haber sido cualquier otra pieza. Sí, fue... Ahora que lo miro, claro, requirí coraje para exponerme a algo así. En realidad no lo sabía. Bueno, la otra experiencia no es tan bonita en realidad y tiene que ver con haciendo clases en la universidad. Me gusta mucho hacer clases, lo disfruto, lo paso muy bien, me entretiene mucho. Y estaba haciendo psicoterapia, estamos viendo depresión. Tengo muy poquito tiempo para hacer cada patología, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y al iniciar al iniciar la clase, un alumno me dice, me hace una pregunta, no me acuerdo cuál pregunta fue, pero fue tan vejatoria, el trato vejatorio hacia el paciente depresivo, que yo quedé así como... Y estaban los 30 alumnos en la sala, y yo me enojé, hablé seriamente, digamos, y le dije, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero le dije algo, como tratando de ordenar información, aleccionar absolutamente, aleccionar al alumno cómo podía ser que hablara de los depresivos de esa forma, si gente que sufre tanto, bla, 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 bla. Algo más para que también el curso comprendiera de lo que se estaba hablando y retomé la clase. Y hice la clase, bien entretenido, en fin. Y cuando salgo de ahí, me subo al auto para ir a casa y hice este diálogo conmigo y yo dije, no estoy contenta. ¿Qué pasó hoy día? Si todos los días que me hago esta pregunta es algo bonito, rico, feliz. Y ahora tengo un nudo acá en la guata, en la panza, o en alguna parte por aquí que me incomoda, como una piedrita. Y empecé a repasar el día completo. En mi casa, mis hijos, Gabriel, los alumnos, la formación. Nada, seguí avanzando, repasando el día. Llego hasta la clase de la universidad y digo, eso fue. Ahí hice algo que estuvo mal hecho. Pero lo sentí primero. Si no hubiera estado conectada conmigo, nunca hubiera tomado conciencia de eso. Repasé lo que le dije al alumno y me di cuenta que el contenido estaba correcto. La forma había sido la no correcta, la incorrecta. Y quedé muy perturbada por eso. Porque, claro, había habido algo mío un coping, claramente, un coping. Me di cuenta que lo que me había pasado era que yo no había sido lo suficientemente clara en dar la información. Y por eso el alumno probablemente lo comprendió así. Ahí ha habido un error mío. Y a la clase siguiente, lo primero que hice fue frente al curso, porque al alumno lo expuse frente al curso. Y le digo, quiero pedir disculpas, no fue la forma, el contenido es el mismo, pero la forma. Te pido disculpas y el alumno me sonríe y me dice, y ahí yo dije, claro, efectivamente él se había sentido tocado por eso, mal tocado, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que la fenomenología es una herramienta poderosa para vincularme no solamente conmigo, sino también con el mundo externo, con los efectos que yo produzco en el mundo. Pero necesito estar muy conectada conmigo.
No puedo pasar por encima de mí. Entonces, primero, abrirme a mí. Y es lo que Heidegger llama la primera reducción. ¿Qué se muestra? El segundo, abrirme, es qué toca y cómo toca eso en mí. ¿Qué me dice? Aquí aparecen los sentimientos. La cercanía. Necesito estar cerca de mí para poder saber qué toca eso en mí. ¿Qué cuerda toca si fuera una guitarra? ¿La primera, la segunda? ¿Cuál? ¿Qué toca en mí? También para ayudarme a comprender. Necesito comprender. Ahí estamos hablando de la construcción en Heidegger. ¿Cómo es eso para mí? Y el tercer paso, la tercera apertura es corroborar con el paciente eso que me llega, que es lo que llama la deconstrucción. En efecto, es así. Verifico, porque si me quedo solamente con lo que yo percibo, entonces es algo unilateral, pero aquí estamos en diálogo. Tengo que ponerlo a prueba. Yo veo esto, ¿es así para ti? Muchas veces nos quedamos con nuestra propia percepción y nos sentimos fantásticos. No, si yo percibí esto, así que esto es. Y el paciente nos dice, no, la verdad es que no es tan así, para mí es diferente. Humildad, agachar el moño, volver a preguntar, volver a abrirme para percibir otra cosa entonces. Requerimos mucha humildad para hacer fenomenología. Bueno, y hasta tercera apertura, para completar el cuadro, podríamos hablar de un cuarto momento, que es la concretización. Eso ya no es Heidegger, claro. Pero podríamos hablar de un cuarto paso, que es ya concretarlo, llevarlo a la acción, ¿no? Ay, para el otro lado. ¿Cómo se hace esto? No sé cómo se devuelve. Bueno, he recibido en los poquitos días que estaba acá mucha cultura de ustedes, con el museo, con la comida que nos ofrece Miguel todas las mañanas, con los abrazos, en fin. Y yo quería compartir con ustedes este poema de Pablo Neruda, y que tiene que ver con lo que estaba hablando, por eso se los quería traer. Es del libro de las preguntas. Es un libro maravilloso, son puras preguntas que las podría decir un niño, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, con lo que puede ocurrir si no estoy en diálogo. ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue adentro de mí o se fue? ¿Sabe que no lo quise nunca y que tampoco me quería? ¿Por qué anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos? ¿Por qué no morimos los dos cuando mi infancia se murió? Y si el alma se me cayó, ¿por qué me sigue el esqueleto? Cuando no entro en diálogo conmigo, puede ocurrir esto, que es lo que yo veo mucho en los pacientes, ¿no? Cuando les pregunto, ¿y dónde quedaste? ¿Dónde te dejaste? Ellos me señalan allá atrás. No anduve conmigo. Entonces la invitación es a dialogar previamente con ustedes mismos para poder alcanzar una existencialmente plena autotrascendencia. Esa es la invitación. Me pasé mucho, ¿no? Muchas gracias, Michelle. ¿Preguntas? Roberto. Hola, Michelle. Me parece muy bueno el aporte, pero yo creo que en Frankel no es así, de un estar fuera solamente.
en El hombre doliente, que es el libro más filosófico de Frankl, queda claro que este salir de mí al mundo me confirma. O sea, no es que yo salgo y me postergo. Por ejemplo, si yo decido hacer algo por alguien, eso me confirma a mí, en mis valores, en el sentido, en la respuesta que tengo. No creo que exista autotrascendencia sin sentido. En el caso de la persona que se da y reclama al otro recibir algo, hay inmanencia, hay voluntad de placer, hay voluntad de poder, no hay voluntad de sentido. La voluntad de sentido tiene varios momentos, el salir de mí, percibir el mundo, y claro, obviamente el acto trascendente que concreta ese salir, ¿no? Poner en acto, que viene de la fenomenología de Scheller, confirma esa capacidad de salir, dirigirme a ese mundo ¿no? externo. Y yo creo que fenomenología es romper la dualidad. Y si nosotros seguimos viendo que hay un adentro, hay un afuera, si yo estoy más afuera que adentro, seguimos en una mirada no fenomenológica, dualista. Y es imposible ponerme yo entre paréntesis, eso lo dejó muy claro Heidegger. Entonces, incluso cuando yo salgo al mundo con la autotrascendencia, estoy presente, porque estoy en relación con el mundo. No puedo yo aislarme del mundo, no puedo no ser tocado por el mundo. La trascendencia tiene que ver con el salir, el ser tocado, el ser... y esto lo hemos trabajado mucho, varios logoterapeutas. Efrén Martínez ha hecho su propia sistematización, ¿no? De la autocomprensión, ¿no? De la afectación, que de repente es un poco técnica, pero yo creo que en la logoterapia no existe esa pura trascendencia. Creo que siempre es un diálogo, una relación con el mundo. Pero no solo un mundo físico, no solo un mundo social, un mundo propio, también un mundo trascendental de valores, contenidos, ¿no? Que motivan. Yo no veo esa dicotomía de lo interno, lo externo. Yo creo que estamos siempre en relación, el adentro y el afuera es una realidad unitaria, sin separaciones. Bueno, gracias. Bueno, yo ayer dije, no me formé en logoterapia, he aprendido logoterapia, post-análisis existencial, he tomado algunos libros de Frankl, de donde tomé la cita, y sí, yo comparto contigo, hay un fluir, y por eso no puse a dos personas delante, me puse a mí misma adelante. Es decir, soy yo quien está en esta danza. El acento que yo quería dar en esta ponencia es no perder esa apertura hacia estas dos dimensiones, que no son partes, son dimensiones. Yo coincido con eso. No hay una división, pero hay una dimensión, que no es lo mismo, dimensión que parte. Hay una dimensión mía que es interna y que no puedo negarla, lo que estoy sintiendo en este minuto. Ustedes no lo saben. Lo que ustedes están sintiendo yo no lo sé. Ustedes son un mundo externo, yo tengo mi mundo interno, ¿no? El tema, el punto que yo quería dar hoy día es poder poner el acento en los dos mundos, no perder, no cargar mucho un lado ni el otro, sino que tratar de danzar, que sea armonía, ¿no? Es la estética de la vida. Eso. Gracias, Roberto. Creo que ahora estoy sintiendo a Gabriel y a Michelle. Ayer Gabriel me despertó la vena racional filosófica. Y tú, Michelle, ahora con lo que acabo de escuchar de ti, tu exposición tan profunda y sencilla, tocaste mi corazón. Y hoy tengo la oportunidad de rectificar, porque sí puedo decir que en México se requiere logoterapia para amasar el espíritu mexicano y poder acercarse después al sentimiento lengleano. Y puedo decirte que para mí un gran logoterapeuta es aquel que sabe llegar al corazón. Y tú llegaste al mío, por lo menos. Y puedo estar sintiéndote. Gracias.
Muchas gracias, Michelle.